Grandes genios e inventos de la humanidad. El cáncer. Karl Heinrich Bauer. Cáncer. La división celular incontrolada como consecuencia de una mutación genética. Todos estamos expuestos. Durante muchos años el hombre desconoció la causa del cáncer. Como la enfermedad parecía no tener cura, los esfuerzos se limitaban a intentar paliar los dolores de los enfermos. Para ello, en la Mesopotamia del siglo VI se utilizaban pastillas de adormidera. Aún así, las plantas medicinales no lograban curar el cáncer. Un siglo más tarde, el médico griego Pablo de Egina demostró que si era detectado y operado a tiempo, el cáncer de pecho no tenía por qué ser irreversible. Los progresos de la cirugía aumentaban. Al mismo tiempo lo hacían también el número de santos que se invocaban en los casos de cáncer. A menudo eran la única esperanza. Paracelso creía que el cáncer lo provocaba una sal que buscaba una vía de salida del cuerpo humano a través de la sangre. Allí donde no la encontraba, aparecía una úlcera cancerígena. La denominación cáncer se remonta a Ambroise Paré, a quien la forma de las venas que rodeaban las úlceras le recordaban las patas encorvadas de los cangrejos. Uno de los primeros en atribuir el cáncer a factores externos fue el médico inglés Percival Pott. Observó que los hombres galeses que de niños habían trabajado como desollinadores presentaban unos niveles de cáncer testicular superiores a la media. Pott identificó incluso la causa, el roce de la piel con la ropa tiznada. En 1802, el francés Xavier Bichat constató con sus estudios anatómicos que el cuerpo humano y sus órganos están formados por diversos tejidos. En los tumores cancerígenos observó un tejido comparable al tejido sano. Así pues, los tumores cancerígenos no eran un misterioso cuerpo extraño, sino que tenían su origen en el propio cuerpo. En 1838, Theodor Schwann y Matthias Schleiden descubrieron que los órganos y los tejidos de todos los seres vivos estaban formados por células. Ese fue el punto de partida para la investigación de las alteraciones patológicas de tejidos y células. Ese mismo año, Johannes Müller publicó el primer gran atlas de la histología del cáncer, un nuevo paso hacia la comprensión de las enfermedades cancerígenas. Rudolf Virchow, el fundador de las patologías celulares, concluye que los tumores cancerígenos se desarrollan a partir de una única célula del tejido anteriormente sano. Pero ¿cómo se convierte una célula sana en cancerígena? Los doctores no se ponen de acuerdo. La teoría más popular es la de los bacilos cancerígenos. Louis Pasteur y Robert Koch habían identificado los microorganismos como causantes de numerosas enfermedades. El siguiente paso fue considerar las bacterias como patógenos del cáncer. Sin embargo, no se logró identificar un agente cancerígeno. Posteriormente, se identificaron varias sustancias químicas, las radiaciones ultravioletas y de iones, y algunos parásitos y virus como desencadenantes del cáncer. No obstante, aún se tardó en disponer de una teoría unificada sobre la génesis del cáncer. Las ideas decisivas para la solución del problema del cáncer se las debemos al cirujano alemán Karl Heinrich Bauer. Según su teoría de la mutación en el origen de los tumores, publicada en 1928, la causa del cáncer ha de buscarse en la mutación de una célula sana hasta aquel momento. Existen influencias externas que alteran la información genética de las células. Si se ven afectados los genes que controlan la división celular, puede producirse un cáncer, el crecimiento descontrolado de los tejidos. Karl Heinrich Bauer nació en 1890 en Schwarzdorf, en la Franconia, en el seno de una familia campesina. Tras aprobar el bachillerato, en 1909 estudia medicina en Erlangen, Heidelberg, Múnich y Würzburg.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, Bauer renuncia al examen final y se traslada al frente. Como médico de campaña, conoce de primera mano los horrores de la guerra. En Verdún, y mientras intenta salvar a unos heridos, él mismo resulta herido. Al finalizar la guerra, Bauer se traslada a Freiburg para colaborar con Ludwig Aschoff, patólogo de fama mundial. Pero Bauer se siente pronto atraído por la cirugía. En 1919, en Göttingen, y tutelado por el profesor Stig, comienza su formación como cirujano. Es allí donde en 1927 Bauer será nombrado catedrático supernumerario. Junto a su labor como cirujano, dedica sus horas libres a sus publicaciones. Entre 1927 y 1928, trabaja en una teoría sobre el origen del cáncer. La clave se la dará su pasión por la genética. Años antes había identificado ya una patología ósea como enfermedad hereditaria. Fue también Bauer quien promulgó la ley de la hemofilia. A pesar de que solo los hombres son hemofílicos, son las mujeres portadoras quienes transmiten la enfermedad a sus hijos. La idea central de la teoría de la mutación de Bauer. El cáncer se desarrolla a partir de una única célula cancerígena que ha surgido por mutación, por una alteración del material genético hereditario. Una influencia exterior convierte una célula sana en una célula enferma o cancerígena. A través de la división celular, la cualidad mortífera se transmite a las células madre. Bauer no se basa en ningún experimento, simplemente recopila todo el conocimiento de su época y lo combina para crear una nueva y fructífera teoría. Pero la idea de que los cromosomas, que contienen toda la información genética de un individuo, participan en la aparición del cáncer, la había apuntado ya otro hombre antes que Bauer, el zoólogo de Würzburg, Theodor Boveri. Ya en 1914, Boveri observó que las células cancerígenas presentaban un exceso o una carencia de cromosomas. En 1927, el americano Hermann Müller demuestra que los rayos X provocan mutaciones. En las moscas de la fruta, Müller observa más de una centena de mutaciones heredadas de una generación a la siguiente. Conocida era también la enfermedad de los radiólogos, el cáncer por rayos X. La falta de medidas de prevención causó un elevado número de casos de cáncer entre la primera generación de radiólogos. En 1933, Karl Heinrich Bauer se incorpora a la Universidad de Breslau. Allí se convierte en catedrático de cirugía y en director de la clínica quirúrgica. Karl Heinrich Bauer logra esquivar el acoso de los nazis gracias sobre todo a su competencia profesional. En su labor clínica como doctor, tiene contacto constante con enfermos de cáncer. En muchos casos, logra establecer relaciones entre la enfermedad y determinados hábitos vitales u oficios. Uno de los mayores éxitos de Bauer fue lograr la prohibición del torotrasto, un medio de contraste radiológico que se proporcionaba antes de radiografías especialmente duras, pero que contaminaba de radioactividad a los pacientes para toda la vida. Quienes se sometían a esa radiación morían de cáncer pasados apenas 2 decenios. Asimismo, los trabajadores de las minas de uranio estaban expuestos a un elevado riesgo de contraer cáncer. Constantemente inhalaban gases y polvos radioactivos, a consecuencia de los cuales muchos morían de cáncer de pulmón. En 1945, tras la capitulación alemana, Bauer logra la reapertura de la Universidad de Heidelberg. Allí es elegido primer rector de la Alemania de posguerra. A finales de su primer año de rectorado, debe someterse él mismo a una operación de cáncer. El procedimiento es un éxito y consiguen extirpar por completo el cáncer. Después de cirugía, la radioterapia se considera el segundo pilar de la terapia contra el cáncer. Poco después se sumará una tercera, la quimioterapia. A pesar del temor que despiertan sus efectos secundarios, es el único método posible para el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Bauer opera hasta los 70 años, momento en el que decide colgar el escalpelo. No obstante, sigue ocupándose de la problemática del cáncer. Su teoría de la mutación en el origen del cáncer llevó al estudio del entorno para encontrar las causas del cáncer.
Pronto se identificó la relación directa entre fumar y un riesgo mayor de contraer cáncer de pulmón. Asimismo, se identificó la radiación ultravioleta del sol como causante del cáncer de piel. El mérito de Bauer consistió en identificar una causa común a todos los tipos de cáncer: la alteración de la información genética debido a factores externos. La información genética es un texto formado por solo 4 letras, de adenina, timina, guanina y citosina. Son las sustancias que componen todos los genes. Los mutágenos consiguen alterar el contenido de esa información genética. La mayor parte de las alteraciones se conocen y se suprimen mediante diversos mecanismos. Sin embargo, algunas mutaciones nos resultan aún desconocidas, y sus consecuencias pueden ser muy graves, especialmente si afectan a los genes encargados de la división celular. La consecuencia puede ser la reproducción incontrolada de las células. Cáncer. Bauer vio la necesidad de coordinar las investigaciones sobre el cáncer. Por ello fundó el Centro Oncológico Alemán de Heidelberg. La primera fase de construcción del centro se inició en 1964 bajo su dirección. Inicialmente, 5 institutos se encargaban de la labor de investigación. Como presidente comisario del Comité Director del Centro Alemán de Investigación Oncológica, Bauer supervisó también la segunda etapa de desarrollo. Su festiva inauguración en 1972 supuso la culminación de la obra vital de Karl Heinrich Bauer. En el Centro Alemán de Investigación Oncológica, uno de los principales institutos del mundo, se investigan todas las vertientes del cáncer. En primer lugar está el diagnóstico. Los procedimientos más modernos permiten un diagnóstico preciso de la enfermedad. Los peligrosos rayos X se han visto sustituidos por procedimientos inofensivos, como la resonancia magnética nuclear, que ofrecen una fascinante perspectiva del interior del cuerpo humano. El tratamiento de órganos y tumores, sea cual sea su forma o ubicación, se realiza con una precisión absoluta. La localización exacta de los tumores es fundamental para la preparación de las medidas terapéuticas, como por ejemplo la radioterapia de precisión, un método muy útil en determinados tumores cerebrales profundos que no permiten la extracción convencional del tejido dañado. Gracias a la investigación básica actual, en la actualidad se conoce ya una parte de los genes mutados por Bauer. Son genes cancerígenos potenciales que, no obstante, son inofensivos para las células y en la mayoría de casos no son necesarios para la vida. Pero determinadas alteraciones, debido a radiaciones o sustancias químicas, pueden convertirlos en genes cancerígenos. Se calcula que de los 100.000 genes, aproximadamente 100 regulan la división y la proliferación celular, y por lo tanto, son genes cancerígenos potenciales. Muchos de los descubrimientos más relevantes se realizan aún hoy mediante pruebas con moscas de la fruta, el animal preferido de genetistas y oncólogos desde Hermann Müller. Hoy sabemos que la aparición del cáncer es un proceso complejo y con varias etapas. Aún no sabemos cuántos pasos son necesarios para que una célula normal se transforme en una célula tumoral. La investigación del cáncer ha dado respuesta a muchas preguntas, pero otras siguen sin conocerse. Es probable que nunca exista un remedio milagroso contra el cáncer. Sin embargo, Karl Heinrich Bauer nos ha mostrado el camino de las medidas profilácticas que permiten minimizar el riesgo de contraer cáncer.